Bueno, vamos a mirar. Como le estaba diciendo, cada uno puede configurar su tabla de frecuencia, en donde va a dividir todo el rango de la variable en cada número de clases. Puede hacer como él quiere, ¿sí? Salvo caso que se le esté diciendo, bueno, divida en 5 clases. En este caso, el ejercicio decía divide en 5 clases, pero yo les mostré en el video cómo ustedes pueden determinar por su cuenta el número de clases, ¿sí? Los límites, a ver, ¿por qué no está compartiendo esto? Ahí voy a compartir. Sí. Ahí está. Bueno, vamos entonces al ejercicio que dijo Sergio. Está un poquito lenta, veo que hay un delay ahí importante. Bien, a ver qué dice ese ejercicio. Vamos a mirar un poco, voy a aumentar el tamaño. Bueno, a ver. Acá dice, en este ejercicio, dice que se muestran los datos de alturas de 30 plantas de cedro de un ensayo de enriquecimiento florístico, ¿sí? Expresados en metros. Entonces, en cierto espacio se instalaron estas 30 plantas de cedro. Acá, no sé qué pasó. Voy a correr acá que algo le pasó. Y bueno, y entonces se le pedía en el ítem A que organice los datos en una tabla de frecuencia con 5 clases. Entonces, en este caso, yo puse, vamos a determinar K, que es el número de clases. O sea, en cuántas veces yo voy a dividir todo el recorrido de la variable, desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Pero en este caso hay que acordar... Profe, Sí. en este caso no tenemos que determinar K, ¿no? Porque ya tenemos que son 5. O hacemos con 6 que nos da si determinamos. Mira, porque el ejercicio facilitaba ese paso. Yo lo que quiero en realidad es que ustedes sepan, conozcan todos los pasos que tienen que seguir. Por eso yo después en el video, cuando empecé a desarrollar el ejercicio, dije voy a poner que voy a determinar yo el número K. Pero si vos querés hacer con 5 y sabés cómo sacar el valor de K, el número de clase, está perfecto, Sergio. Va a estar bien, Yo saqué el número de clase, pero me dio 6. claro. ¿Cuánto hiciste? ¿Cómo O sea, hiciste el cálculo? raíz de n, raíz de 30. Raíz de 30 te da acá, te da 5,47, ¿no es cierto? 5,48. Sí, ahí redondeé a 6. Perfecto. Muy bien, es que así se hace. Está perfecto así. Bueno, Y encima, fíjense acá, si uno lleva el valor del rango prima a 3,60, 3,60 dividido 6 es un valor bastante redondo que te da 0,6 de amplitud. Por eso anótense en algún lado, hay que hacer lo posible de que el rango prima, ¿sí?, sea un múltiplo del valor de K, o sea, sea un múltiplo de la cantidad de clases. ¿Sí? ¿Les parece? Pongan eso. Que rango prima, voy a poner acá, rango prima sea múltiplo de K, del número de clases, que es un número entero, discreto, ¿sí? No hay
o sea, aunque a vos te va a dar un valor, por ejemplo, acá la aplicar raíz te da 5,47, vos sabés que tenés que tomar la decisión de que sea 5 o de que sean 6 clases, pero no pueden ser 5,47. Ese valor siempre tiene que ser entero, lo voy a anotar acá. Siempre tiene que ser un número entero, porque es la cantidad de clases por las cuales yo voy a dividir mi serie de datos. Entonces, yo lo que hice, fíjense acá, pueden ver en esta columnita acá, yo hice lo siguiente. Yo saqué el máximo, saqué el mínimo, con las funciones, siempre practicando ya con Excel. Le pedí que me saque el máximo, le pedí que me saque el mínimo, hice el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Luego dije, mira, 3,57, 3,60 es un valor que está muy próximo y que me ayuda a redondear me ayuda a redondear los datos. Entonces lo que hice es llevé el rango real a un rango ampliado, un rango prima, que es 360, que me va a asegurar de que todos los valores entren, desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, la diferencia entre el rango prima, que es más grande que el rango real, siempre anótense eso. El rango prima es más grande que rango, ¿sí? Es un rango expandido. Entonces, esa diferencia de 0,03, que hice 360 menos 357, me da 0,03. Esa diferencia yo la divido por 2, y ese pedacito que me dio, que es 0,015, es lo que yo le voy a, ahora al valor mínimo, le voy a restar, voy a restarle al valor mínimo, esa pequeña diferencia, y le voy a sumar al valor máximo, que se van a transformar entonces en el límite inferior y el límite superior de la tabla de frecuencia, del total de la tabla, ¿sí? También va a ser el límite, el 0,51 va a ser el límite inferior de la primera clase, ¿sí? Y el 4,11 va a ser el límite superior de la sexta clase, o de la última clase, ¿sí? Entonces, hay un montón de cositas pormenores que hay que prestar atención. ¿Sí? En este caso dio bastante redondo. Si, por ejemplo, ustedes lo quieren hacer manualmente, manualmente significa tomar la decisión por cuenta propia, ¿sí? No hacer todo esto, el rango prima, el rango todo. Hago lo siguiente, fíjense lo que también pueden resolver. Eso ya cuando ustedes van teniendo más habilidades, ¿sí? Van desarrollando más habilidades. Después hay que ver, por ahí la tabla realmente no te cierra al final. Pero una cosa que yo podría hacer también es decir, 4,09, ¿qué número más entero o más entendible está cerca de 4,09? 4,10. ¿Y a qué número yo podría redondear 0,52? Y puedo redondear a 0,5, ¿sí? Y eso lo decido yo en mi tabla de frecuencia. Lo que tengo que tener en cuenta es que yo, por ejemplo, a este máximo no le puedo sumar un entero y decir, no, yo quiero llevarlo a 5, error. O yo quiero mi tabla que empiece en 0, porque ahí yo cambio, ya voy a cambiar mucho la magnitud de la tabla. Los valores se van digamos, se va a perder la verdadera esencia de los datos, ¿sí? Porque uno ya está modificando mucho la tabla. Entonces, esto lo puedo hacer tranquilamente. Una vez que yo le di un valor al máximo y le di un valor al mínimo, porque conozco mis datos, sé el comportamiento que tienen, ahí sí calculo el rango con estos valores. O sea, es otro paso. Y ahí me dio exactamente lo mismo que acá.
que en el rango prima cuando yo le sumé directamente. Fíjense. ¿Qué es lo que cambió? Cambió mucho, porque no es lo mismo terminar con 4.10 y empezar con 0.50. La tabla es más limpia, queda mejor, ¿sí? Porque es una variable como que más redonda el número, más redondeado, más de inicio, 0.5 y 4.10. No puedo poner 4 porque el máximo valor es 4.09. Entonces, si yo pongo 4 pelado ahí, me va a quedar un poco raro. Si hago lo siguiente, hago 5, por ejemplo, y 0, por ahí me da interesante. El tema que ahí vamos a mirar un poco cómo queda si cuando hago el valor de la amplitud y tengo que dividir el rango prima por el número de clases, vamos a ver cómo me queda eso. Si hago rango prima, calculo 5 menos 0 me da 5 de rango prima. Número de clase, digo que son 6 o digo que son 5. Entonces hago el valor de W, hago 5 dividido 6. Y ahí me queda, fíjense qué número medio feo de amplitud de clase, que es lo que le voy a sumar al valor mínimo para tener el límite superior, ¿sí? El límite inferior más límite superior. ¿Van entendiendo? Todas las opciones que yo puedo desarrollar va a quedar prácticamente a mi criterio. Yo esto lo voy a marcar y lo voy a dejar así como otra opción para que ustedes decidan lo que les parece, ¿sí? Entonces, vamos a ver por aquí. Sergio, eras vos el que había preguntado. ¿Cómo te quedó a vos al final? Sí, profe, mi error fue que no sabía que habría que el resultado de la diferencia de rango prima por menos rango tendría que dividir en 2. Yo directamente le sumé 0,3 y le resté 0,3. No le dividí. Ah, pero no pasa nada. O sea, no va a pasar mucho. ¿Te entran todos los valores o no? Ahí ya no seguí porque no sabía si estaba bien o estaba ¿Sabés mal. lo que pasó ahí, Sergio? Si vos hiciste eso, vos en definitiva vas a tener un rango prima más grande. Tenés un rango prima porque en definitiva, fíjate, si vos le restaste y le sumaste 0,3, ¿sí? La diferencia, 0,03, la diferencia de, a ver dónde puse yo la diferencia. Acá está la diferencia. Si vos hiciste eso, a ver, vamos a ver cómo queda. Queda mucho más amplio, pero vos también tenés que tener en cuenta que cuando vas a calcular la amplitud del intervalo, ¿sí? La amplitud del intervalo, vas a tener un rango prima mucho más grande, porque ahora tu rango prima es 2 veces 0,03. Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver cuánto debiera ser tu rango prima. Rango prima, si vos dijiste que le restaste y le sumaste 0,03, entonces es el rango real más lo que me dijiste recién, 2 por 0,03. Entonces, este es tu rango prima. Para poder calcular W, vos tenés que usar ese rango prima para que te quede bien la tabla. Rango prima dividido, creo que eran 6, ¿no? 6. Este es tu amplitud de clase. Ese es el W, lo que vos le tenés que sumar acá, fíjate. Cuando vos después armás tu tabla, haces 0,51, no, a vos te toca tener un poquito más. O sea, ¿cuánto era? ¿Cuánto era tu amplitud? Voy a llevar para allá. Esta debiera ser tu nueva amplitud. Porque vos le sumaste y le restaste, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fíjate, si vos le restaste al valor mínimo, que es 0,52, vamos a empezar con tu tabla, 0,52 menos 0,03, que lo que hiciste vos, decime si hiciste vos así. Ahora Sí, profe. yo le sumo, vos voy a hacer la tabla que vos quieras. Fíjate como yo ya le hice, así debería estar tu
tu intervalo. Así se debería conformar tu intervalo. Así va a quedar. Y Sí, ahí, solo que yo no llegué a hacer la tabla porque no estaba seguro. claro, Esa está la diferencia, ¿no? No es río. O sí, sea, el límite inferior y superior. exacto. Lo que siempre hay que mirar al final, fíjense, que el último valor posibilita el ingreso del valor más grande. En este caso está pegando en el palo. Fíjate, 4,095. Justo entra todavía tu valor máximo. Por eso no hay que hacer un juego muy peligroso con ese tema. ¿Sí? Al final Profe, sí, te escucho. ¿cómo usted vio que cambió el primer número y cambió el resto de los números en la tabla? ¿Cómo se hace para configurar así? Ajá, sí, fíjate, ahora te muestro. Voy a ir todo para atrás. Todo para atrás, voy a dejar el que tenía yo, digamos. Fíjate, ahí está. Bueno, a mí, según mi tabla, como hice yo, las determinaciones, me dio que mi límite inferior de la tabla, o sea, el límite inferior de la primer clase era 0,51. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice, me paré en la celda de al lado para determinar el límite superior y le sumé 0,6, que era la amplitud de mi clase. ¿Ves que yo lo tengo acá? Esta es mi amplitud, 0,6. Por eso dejo todo bien cerca de la tabla, ¿sí? Dice la que dejó bien lejos acá sus límites. Acá están mis límites. Estos son mis límites, el superior y el inferior. Los voy a pegar acá para tenerlos bien cerca. En este momento hay que prestar atención a un montón de cosas, pero después con la práctica, por eso les recomiendo que no se queden con una sola práctica, que hagan una o dos más. Ahora nosotros vamos a hacer, para empezar con el nuevo tema, de todas maneras vamos a volver a hacer una o dos tablas para sacarnos todas las dudas. Entonces, fíjate, ¿yo qué hago? De mi límite inferior, pum, copio, pego acá. Yo redondeé esto, yo redondeé a 0,51 para que no me genere muchos decimales. Entonces, ahora sí te muestro, a ese valor le sumo el valor de la amplitud de la clase. Cuán ancha, cuán inclusiva es mi clase, que surge de la división del rango prima, 360, dividido 6 clases. Eso te da un número entero, 360 dividido 6 te da 0,6, ¿sí? Así entero. Por eso siempre hay que asegurarse que el rango prima sea un múltiplo, ¿sí? O sea divisible por el número de clases, por el valor de K. Eso es una propiedad que habría que buscarle la vuelta para que sea realmente divisible. Hay muy pocos números que son divisibles por el valor de K, pero si puedo lograrlo, como yo ahora lo logré con 360, dividido 6 me da 0,6, un número bastante redondo. Entonces, ahora aplico, le sumo 0,6, le fijo la celda con F4 bien arriba en el teclado, una función F4, y fíjate cómo me deja la celda, me pone signo peso adelante de la E, ¿sí? Que sería adelante de la columna E, ahí está. La celda esta 0,6 tiene que quedar fija, tiene que quedar siempre en ese lugar. Entonces la fijo, ok, la fijo, no hay nadie que se quedó afuera, ¿no? No, este no tiene sala. La fijo y le doy Enter. Entonces, para fijar una celda, porque yo después voy a arrastrar, no quiero hacer el cálculo uno a uno, quiero utilizar las bondades que tiene Excel, le doy Enter. Y ahí me va a quedar siempre ese valor de 0,6. Y ahora, mira un poquito, para que esto sea automático, y si yo quiero cambiar una amplitud, por ejemplo, o quiero cambiar el límite inferior y que todo se actualice automáticamente, lo que hago ahora es vincular celdas, se llama.
Entonces, este límite superior es el límite inferior de la segunda clase. Entonces, yo hago lo siguiente, aprieto más y clico arriba del límite superior de la primera clase. Le doy Enter y me copia el valor que tiene la celda límite superior de la primera clase. A la siguiente, que es esta acá, voy a borrar todo para simular de nuevo. A la siguiente, ¿cómo hago? Y la siguiente es lo mismo que yo hice con el límite superior de la primera clase, que era simplemente tomar el valor del vecino del límite inferior y sumarle 0,6. Como 0,6, una celda que está fija, porque le puse los signos peso adelante de la columna y adelante de la fila, la ubicación geográfica es E121, esa es la celda 06. O, fíjate, lo puedo simplificar, pero si ya le pongo eso es mucho mejor. O simplemente le puedo poner más, 0,06. Y ahí ya me suma. Ahora yo, mira, arrastro hacia abajo. Y me completa mal, queda solo el 0,6. Pero si ahora yo me paro en la columna de al lado, en el límite inferior de la segunda clase y arrastro, me autocompleta todo mi tabla. Y ahí yo ya tengo todo hecho. Todos los cálculos hechos. ¿Se entiende? Ahora están todas las celdas, están todas las celdas vinculadas. Yo voy a volver a ponerle acá la celda esta, que es E121, fijado con signo peso adelante de la E y después de la E, le fijo, arrastro hacia abajo y algún día que yo diga, no, no me gustó cómo me quedó esta tabla, voy a hacerle con 0,55 y no me entra, perdón. Voy a hacerle con 0,7 o 0,65 como nos dio en el otro ejercicio y ahí me quedó mi tabla actualizada automáticamente. Pero fíjense cuánto, si yo aumento mucho, no, era 0,5. Si aumento mucho, ¿cómo me cambia el límite superior? Es mucho más grande que el valor real. Y eso es lo que hay que impedir. La tabla no tiene que transformar mucho los verdaderos valores. Tiene que ser una simplificación, una forma de poder representar los datos, una gran cantidad de datos, en el menor número de clases posibles. 6, 7, 8 ya son muchas clases para dividir toda la serie de datos. Entonces, mantengámonos dentro de esos límites. Obviamente que si yo tengo 100 datos, o sea que n es igual a 100, y me dice, bueno, pero una regla general de orientación era k, para calcular, es raíz de n. Bueno, si yo hago ese cálculo, raíz de 100, perdón. Raíz de 100 me da 10. Eso no es un buen número. 10 es demasiado. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer 7 clases. Con 7 clases me quedo y divido en esas 7 clases los 100 elementos que van a entrar en cada una de las clases que yo conformo. ¿Ok? ¿Estamos con esto? No se preocupen mucho. Fíjense qué lindo que quedó el histograma. Acá ustedes ya pueden ver, fíjense, en un histograma, cuando ustedes ven un histograma así, dicen, tiene un pico, un solo gran pico, tiene una posible forma de campana, pero que tiene una cola hacia la derecha, ¿sí? Todo esto se va a analizar ahora, se va a analizar la forma de la distribución que tienen los datos, cómo se distribuyen y cuál es la forma de distribuirse, ¿sí? Es muy importante, para eso están los gráficos, porque algunos gráficos van a ser, por ejemplo, muy simétricos, una campana perfecta, otros van a tener una cola alargada hacia la derecha, otros van a tener una cola alargada hacia la izquierda. Entonces ahí se dice que la primera es la que tiene la cola alargada hacia la derecha, una simetría positiva.
la que tiene la cola hacia la izquierda, una asimetría negativa, ¿sí? O de izquierda o de derecha. Entonces, todo eso se va a ir viendo a medida que vamos a ir desarrollando la materia. ¿Alguna otra consulta? De la ojiva. Sepan que esto es mucho más fácil de hacerlo después en el InfoStat, que es un software estadístico que desarrolló la facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un software muy, muy potente, que te hace todo, porque está hecho para hacer todo este tipo de gráficos, tablas, cálculos estadísticos, etc. Bueno, cualquier cosa ustedes me dicen si necesitan algo, si quieren que yo en algún tema les dé una mano, les grabo un videito. Con respecto a la encuesta, sí, ahí me parece que algunos se quedaron, creo que yo había recibido un mensaje de un compañero de ustedes, que le dije que no le respondí, que me quedé colgada a ver quién era. Es Lucas. Lucas, ¿vos estás? ¿Está Lucas? Hola, profe, sí, sí. Ah, Lucas, disculpa, Lucas, que se me pasaron tus mensajes, che. ¿Querés comentar tu duda en el grupo? Así lo vemos, ¿te parece? No, era más para que me quedé ahí en la número 3. A ver si encuentro dónde queda. A ver. A ver, no me acuerdo ahora qué era. A ver, yo voy a abrir si puedo, un segundito. Voy a compartir mi pantalla. Representaciones gráficas. Era el cuadrito en donde uno tenía que resumir el tipo de variable, cuál era la variable, ¿eso? Un segundito. Sí, sí, exactamente. Era sobre la encuesta que usted había hecho, Eso. nos había hecho. No sé por qué no me quiere dejar. A ver. Profe, y con respecto Ah, cuando tenemos variable dicotómica binaria, ponemos observación nomás, método de determinación, ponemos observación. Exacto. ¿O no? Sí, 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 simplemente observación, porque vos no podés, por ejemplo, femenino o masculino, vos no podés medir cuán femenino o cuán masculino es. Todavía no tenemos esos métodos, pero seguro que pronto lo vamos a poder hacer con algún método. Pero sí es por observación y después por conteo, digamos. ¿Sí? Vos vas a contar cuántos femeninos y cuántos femeninos y cuántos masculinos. A ver. Acá estamos, esta es la tablita. A ver, está un poquito lenta. Ahí está. Acá, Lucas. ¿Cuál era tu pregunta específica? El punto No, es G. que... sí, a mí por lo menos... A ver, voy a poner en la página. En la 3, ahí donde dice A y B. A ver, Ajá, A y B. ahí me parece todo F, G, H, I. Sí, se me pasó todo. ¿Algo pasó No con sé tu si fui yo tabla? que hice eso o qué pasó. No Sí. se ve así como esta. Y el tema del el tipo de variable. No, No se ve. no. Vos le podés reconfigurar para que te quede así. Acá vos tendrías que poner el nombre de la variable. En uno de los casos es sexo. ¿Sí? El tipo de variable, acá hay que ponerle el sexo, tipo de variable, es una variable cualitativa. ¿Sí? En este caso, binaria. ¿Sí? Porque hay dos respuestas posibles. No es ni discreta ni continua. Palabra, número entero, palabra. ¿Sí? Pues yo leo el sexo, leo una palabra, femenino, masculino, así, punto. Es una palabra. El método de determinación, una observación.
se observa, pues ya lo dije arriba, es una variable cualitativa. Y el tipo de gráfico más adecuado que yo podría utilizar es un gráfico de sectores. Y a ver, Bueno. ¿qué otra No, variable sí, tendríamos? correcto. ¿Qué otra variable que me quieras decir? Yo te digo cómo podríamos armar. A ver. ¿Hay número de hermanos? Yo no me acuerdo bien, le hice tanta... A ver, voy a ir. Ahora voy a mirar. Las primeras son casi todas binarias, sí, no, con respuesta sí, no. ¿Cuál sería? Modalidad. Esperen que voy a compartir, para que vayan viendo ustedes también. Bueno, estaba edad. Estaba edad, exacto. Ahora me estoy llegando. Ahí está. Vamos con estas, las más Altura. importantes, Número. exacto. Fíjate, yo voy a hacer Ahí. esto para ustedes que les toca. Voy a copiar las columnas. Güey, ¿por qué le pedí tantas cosas? Pobrecitos. Copié el encabezado, que ahí es donde está la variable. La voy a pegar aparte. ¿Sí? Pegué en una hoja nueva. Y ahora miren lo que voy a hacer. Pegué en una hoja nueva y voy a marcar. Le voy a dar control, copiar. Copiar acá arriba. Copiar. Y ahora voy a pegar traspuesto. Voy a pegar que me arme como una columna nomás. Ahí está. Y eso, así de fácil, así como está ahí, son las variables. ¿Sí? Y el tipo de variable lo vamos a poder leer automáticamente. Entonces yo voy a llevar esto acá. O puedo hacer todo este trabajo en Excel, que también sería una opción. Vamos a hacer al revés. Voy a copiar esto. Me voy a Excel. Traje la tabla que tengo en el Word, en la guía de trabajos prácticos. Y la pego ahora en el Excel, porque va a ser más fácil trabajar acá en forma de tabla. Excel es el lugar para trabajar con tablas de datos. Entonces, traje. Acá esto lo voy a bajar para abajo. Obviamente es una redundancia bajar para abajo. Ahí está. Y voy a traer esto. Voy a combinar. Si quieren yo les paso esto a ustedes después. Así ya lo tienen transformado. No quiero nada con el micrófono. Entonces, si quieren les paso, si les parece. Así ustedes pueden trabajar más rápido. Profe, Sí. yo puse en el gráfico, puse gráfico circular o de torta. ¿Está bien el nombre o tenía que poner bien? A mí no me gusta gráfico de torta. Puedes decir gráfico de pizza también, ¿entendés? Eso lo aprendiste en cuarto grado. Yo no me voy a enojar si va a hacer eso, obviamente. Para nada. Pero queda mejor si le pones gráfico de sectores, sería la palabra técnica, el nombre técnico más adecuado. Sectores, ¿sí? Como vos quieras. No vas a estar penalizado, ¿eh? Tranquilo. Bueno, entonces, creo que por ahí está la parte esta, viene por aquí. Bien, entonces, tenemos, voy a marcar todo. Vale, voy a copiar este formato que queda bastante bien. Un poco colorido. Entonces, así quedaría la tabla. Hay algunas más variables, las dicotómicas, donde tienen dos respuestas posibles que pueden agregar, pero ya se va a hacer súper largo. En este caso, a ver cuántas variables tenemos. Voy a agregar la numeración. Si trabajan con esto, sobre esto también se les va a preguntar. Son 16 variables si trabajan así. Entonces le copio todos los formatos.
Le pongo acá número. Y ahí ya más o menos está. Voy a agrandar un poquito para que puedan ver mejor, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá, yo le voy a, fíjense lo que voy a hacer. Voy a fijar acá, me va a parar acá en esta. Solo que no puedo ver, me cierra mucho esto. Bueno, va a quedar así más. Entonces vamos acá, vamos a agregar una columna en donde el nombre de la variable yo voy a poner, voy a copiar y voy a poner tipo de variable aparte, va a ser más fácil para trabajar, ¿sí? Le separo de eso, tipo de variable. Yo soy muy fanática de la forma, entonces por eso jodo tanto y le estoy haciendo perder tiempo. Entonces, la edad es una variable, ¿sí? El tipo de variable, ¿cuál sería? Es un número la respuesta, ¿sí? ¿Qué tipo de variable tenemos? Tenemos tres tipos. La cualitativa, la cuantitativa número discreto y la cuantitativa número continuo. Entonces, en este caso, la edad, ustedes van a responder en un número, ¿no es cierto? Entonces, esta variable sería... Cuantitativa discreta. Vamos a asumir que la edad es, pero solo para poder representarla, vamos a asumir que es una variable discreta. Pero en realidad no es discreta, vos no saltás de los 17 a los 18 y de los 18 a los 19. Esto se llama discretizar una variable continua, ¿sí? Entonces vamos a asumir que es una variable numérica o cuantitativa y que es, en este caso, para poder graficarla mejor, que sea más entendible, que toda la gente entiende así la variable, vamos a decir que es discreta, pero tengo que hacer la salvedad esa, ¿sí? Para que ustedes sepan. La palabra número real, entero, número decimal, bueno, dijimos que va a ser un número entero. El método de determinación, la observación, conteo, y bueno, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, cuántos años pasaron, conteo. Si digo que es discreta, tengo que contar así. ¿Okay? Y el tipo de gráfico, ¿cómo se graficarían ustedes su distribución de edades? ¿Con qué tipo de gráfico? Gráfico de barra. Excelente. Gráfico de barras. Más que bien, ¿eh? Gráfico de barras. Y bueno, y así con el año del ingreso, a la carrera PUCA. ¿Qué tipo de...? Podemos asumir lo mismo, ¿sí? También es años. ¿Ven? Fíjense por qué la variable edad o, por ejemplo, el año de ingreso no es una variable cuantitativa discreta, porque tiene una unidad de medida, que pueden ser segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. El número viene acompañado por una unidad de medida. Nosotros discretizamos por conveniencia, pero en realidad es la medida continua por excelencia, porque no hay separación entre un segundo, milisegundo, nanosegundo de uno de otro. El tiempo corre de manera continua, ¿sí? No pega saltos. Entonces es más o menos lo mismo, copio y pego, acá siempre trato de zafar tiempo-esfuerzo. Y ahora sí vamos a una de otro tipo. Nivel de estudio formal más alto alcanzado por el padre. ¿Eso qué tipo de variable es? El nivel de estudio, yo creo que les di unas opciones. Cualitativa, creo. Cualitativa, perfecto. Acá se perdió lo que había puesto. Cualitativa. Vamos a poner binaria. Por ahora. Y eso. Está. Cualitativa. Es una cualidad, es una categoría. ¿Sí? Yo voy ahora a dividir en categorías, en varias categorías posibles, el nivel de estudio alcanzado por el padre. Las categorías son primario, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, universitario, terciario, y bla, bla, bla. Esas son categorías, ¿sí? Inclusive, esa variable cualitativa puede ser ordenada y puede ser ordenada
de menor nivel a mayor nivel. Entonces se puede decir que esta variable, a pesar de que es cualitativa, puede ordenarse, entonces se transforma en una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Porque yo después puedo hacer algunos cálculos posteriores con tabla de frecuencia, por ejemplo, calcular la frecuencia acumulada y decir, bueno, hay un 50% que por lo menos terminó la secundaria, ¿sí? Que eso es un resultado importante a nivel, pónganle, ciencias sociales, ¿sí? A nivel de humanidades que uno está haciendo algún análisis de ese tipo. Entonces, esta es una variable cualitativa, y acá yo voy a agregar esto que estoy aprendiendo con ustedes, voy a poner si es cuantitativa, discreta o continua, o si es cualitativa, le ponemos o nominal, no sigue ningún orden lógico, como el color del pelaje, por ejemplo, nominal u ordinal, ¿sí? Acá le estoy dando más trabajo. Entonces ustedes acá tienen que decidirse por todas estas opciones. ¿También, chicos? ¿Vamos yendo? Sí, profe. Estas clases se volvieron más prácticas que otra cosa. Me está gustando, la verdad. Lo que les pediría que si ustedes, para que no se aburran y no sea tan densa la clase, a medida que yo voy haciendo, no siempre van a poder acceder a Excel, pero si pueden hacer sus cosas en el cuaderno, mejor. Porque después ustedes pueden presentar, si quieren, la guía de trabajos prácticos, sacándole fotos al desarrollo en papel. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, no pierdan mucho tiempo viéndome a mí así aburriendo, ¿sí? Sino que vayan haciendo también. Así la clase se mantiene activa y ustedes no digamos, no decae la energía. Pero cuando uno está trabajando, o sea, yo después me canso, pero yo me la paso bien dando clase porque estoy contando cosas, explicando cosas, mostrando. Pero cuando a mí me toca ser alumno, yo por ejemplo ahora en un rato tengo clases, son clases 3 horas seguidas, todo así lo mismo que le hago yo, pero a otro nivel ya. Y me recontra canso, me aburro, me voy a la pieza y me tiro en la cama, y termino mirando el video así acostada. Y digo, y bueno, pero tendría que estar haciendo los ejercicios por lo menos a mano, o por lo menos con la otra computadora, o viendo la posibilidad. Pero yo entiendo, uno se cansa. Y todos somos hijos del rigor. Es así. Bueno, entonces sigo. Disculpen que al margen de lo que siempre quiero darle algunos tips, pero porque pasan por, o sea, yo los entiendo. Sé cómo es el tema. Entonces, esta variable cualitativa, ¿de qué tipo sería? ¿Si sería ordinal o nominal? ¿A cuál asignarían ustedes? ¿Puedo armar un orden en las categorías? Voy a mirar cuáles fueron las categorías que se les pidió. Acá. Voy a mirar un poquito. Le voy a poner autofiltro. Y vamos a mirar, fíjense, el tipo de categoría que se les pidió. Bueno, nivel de estudio acá. No sabe, por ejemplo, ninguno no sabe primario, terciario, universitario. Faltó secundario, o no está acá. Serían los niveles primario, secundario, terciario, universitario. No sabe o no responde, ¿sí? Esas serían las opciones. Entonces yo puedo ordenar, como le estaba diciendo, puedo ordenar tranquilamente la variable. Entonces sería una variable cualitativa. ¿De qué forma? Acá están las opciones, más arriba. ¿Me escuchan? ¿Están todavía ahí? Sí, pero estamos todavía. ¿Están pensando? Sí. Esta variable, a pesar de que es una variable cualitativa, una cualidad es una palabra en la respuesta, se dice, bueno, mi papá hizo la secundaria, o sea, llegó al nivel secundario. Pero yo puedo ordenar todas las posibilidades, todas las categorías. Puedo ordenar del nivel bajo a nivel más alto. Entonces, esta es una variable típica ordinal, cualitativa ordinal. Por eso yo les puse acá arriba
como posibilidades nominal u ordinal. Entonces, esta es ordinal. Para complicarlo un poco más, para que ustedes sepan que siempre puede ser más compleja la cosa. A ver, ¿es una palabra? Como respuesta, voy a obtener una palabra o un número. Palabra. Palabra. ¿El método de determinación? Bueno, me va a decir una palabra, pero en realidad es una observación, ¿sí? Y lo digo ya, observación. ¿Y el tipo más adecuado de gráfico? ¿Cuándo es cualitativa? Y puede ser de barra, puede ser. De barras sería el más adecuado, porque el de barras te puede mostrar alguna tendencia, ¿sí? De creciente o decreciente. Sería adecuado el de barra, podría ser el de sectores, pero más adecuado el gráfico de barras. Perfecto. Ahora vamos a hacer una última variable que sea cuantitativa continua. A ver, me dicen ustedes cuál de acá es continua. ¿Cuál, Sergio? El peso que pedía. El peso. ¿Dónde está el peso? Yo acá veo altura. Acá está el peso, perdón. Perfecto. Ahí está. El peso es una variable. Perfecto. Vamos a mirar cuál era el título. Tipo de variable. Entonces, cuantitativa. Perfecto. Ay, se me corre esto y no lo puedo modificar. A ver, ¿cómo saco esto acá? Ahí. Voy a bloquear la vista. Un segundo. Para poder ver el encabezado, yo voy a inmovilizar panel. Me voy a ir a vista, inmovilizar paneles, y ahí ya me queda ahí grabadito. ¿Está? Fíjense, ahí se va a ir cambiando. Entonces, la variable peso en kilogramos es una variable cuantitativa, sería continua o discreta. Continua. Eso, continua. ¿Por qué continua? Porque tiene unidad de medida. Eso, y porque surge de la medición o de la utilización, o su determinación surge a partir de la medición de la variable utilizando algún instrumento. ¿Sí? Surge de medición. Por eso es continua. ¿Y por qué tiene? Y acá podríamos poner en algún lado inclusive una nueva columna. En el caso de que sea una variable cuantitativa continua, vamos a pedirle cada vez más trabajo, no sé para qué les estoy mostrando. El que no hizo esto no importa, el que ya terminó su práctico está perfecto. Yo solo para que sepan que siempre hay más y más información que le podemos extraer a los datos. Acá unidad de medida. ¿Y cuál sería la unidad de medida? En kilogramos. Eso. Excelente. Kilogramos. Y ahora acordate, como es acá no le puse, ¿qué tipo, cómo se lee la variable, cómo se lee el dato que va a estar en la lista? ¿Cómo es? ¿Es una palabra? ¿Es un número? Y si es un número, ¿cómo? Sí, Número decimal. eso, un decimal, es un número decimal. Algunos pesan entero, pesan 45,0, sigue teniendo decimales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene? A través del método el método de determinación es la medición, utilizando algún instrumento, y el gráfico más adecuado para este tipo de variable, ¿cuál sería? Histograma. Luca, ¿vos respondiste? ¿O Sergio? El histograma. Perfecto.
Hay otro gráfico que sirve para este tipo de variable también, que se construye a partir del histograma, que se llamaría ¿cómo? El que hicimos, el que tenía hecho ahí atrás, en la cosa anterior, no me acuerdo cómo se llama. Polígono de frecuencia. Anótense. Pero ese se construye una vez que yo tengo el histograma, porque acuérdense que une los puntos medios de los extremos de los rectángulos. Se van uniendo todos los puntos medios. Qué lástima que no podemos trabajar con el pizarrón. Polígono de frecuencia. Perfecto. Bueno, esto les subo si quieren, les paso. Voy a poner acá abajo, le voy a poner el nombre, análisis de la encuesta. Si quieren, sí. No pregunta la pregunta es, ¿hay que hacer un cuadro para las dos variables o cómo sería? Una tabla para las variables que te pide, sí. A ver, voy a salir de acá y vamos a mirar. Ahí es como yo ya asumo que vos aprendiste a hacer tablas de frecuencia, ¿no? Ahí ahora miramos. A ver, ¿cuáles serían? Construya tablas de frecuencia, o sea, a partir del ítem C, ya ahí tienen que trabajar. Pueden hacerlo de manera manual o pueden utilizar el Excel, ¿sí? Para hacer el Excel y las herramientas que tiene Excel. Por ejemplo, dice, en el 6 se construye tabla de frecuencia y luego grafique los resultados de las variables sexo y procedencia. Son dos variables cualitativas. ¿Qué significa construir una tabla de frecuencia para esas dos variables? Vos tenés las dos categorías, sexo, por ejemplo, femenino y masculino. Y la frecuencia, contás la cantidad de femenino y la cantidad de masculino. Y luego haces un gráfico, el más adecuado que decidiste hacer, o sea, ¿por qué yo te pido que vos analices primero? ¿Para qué no estoy compartiendo? Sí, pero yo que en la E nos pide que realice en un cuadro o dos cuadros, no entendí qué quiere decir. Ah, en separado. Ah, separado. Claro, porque uno es una variable totalmente distinta a la otra, no se puede hacer, o sea, hace una tabla de frecuencia para la variable número de hermanas y hermanos y otra tabla para número de materias cursadas. Esas dos variables, número, surge de conteo, son variables discretas. Bien facilitas. Entonces vos contás el máximo y el mínimo, pones todos los resultados posibles, ¿sí? Todos los valores posibles que pueda llegar a tener X, o no, sacás los que deberían tener 0, no aparecen, o haces clases. Ahí aparece toda la teoría que yo les mostré. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Entonces, acá tienen que hacer el trabajo duro y puro. Analizar. Pues la idea, para eso está la encuesta, para ver qué onda. Y después le enchufé un par de preguntas que son más teóricas, que ahí sí tienen que agarrar el apunte y mirar un poquito, encontrar ahí las respuestas, ¿sí? Y nada, después me van subiendo hasta la próxima semana, tienen tiempo. Yo esta semana me voy a poner a corregir las guías de trabajos prácticos anteriores. Cuando termine viene el apunte ya está listo, yo ya lo subí. El apunte de esta nueva unidad, ¿sí? La unidad 3, que es medidas descriptivas. Yo ya subí la guía de trabajos prácticos también, y también está en la presentación en PowerPoint. No, en realidad yo le pasé a PDF para que las puedan leer así rápido y de ayuda a memoria. Y después, lo más importante, le subí el vademecum, ¿sí? El vademecum, en el vademecum están, por ejemplo, ahora lo voy a mejorar un poquito, o sea, si quieren mirarlo, miren, pero les voy a poner una versión un poquito más exhaustiva, con más título y nombre. Van a estar los 5 pasos, por ejemplo, para construir una tabla de frecuencia, ¿sí? Encontrar el mínimo, el máximo, el rango prima, número de clase, la amplitud de clase, cómo calcular todas las frecuencias. Y después ahora van a venir todas las fórmulas, por ejemplo, para calcular el promedio, calcular la moda, la mediana, y después vienen más medidas descriptivas
o por ejemplo para hablar de la variabilidad o la dispersión que tienen los datos entre ellos. Y bueno, y ahora vamos a empezar a hacer cálculos, ¿sí? Acá hicimos tablas y gráficos en las primeras etapas de la materia, y ahora ya vamos a empezar a hacer determinaciones o cálculos de medidas descriptivas que son medidas de resumen. Resumen al conjunto de datos. O sea, en un valor vos estás resumiendo el conjunto completo de valores que están involucrados dentro del cálculo. ¿Ok? Eso se llama medidas descriptivas. Entonces, bueno, damos por sentado que esto está. La guía de trabajos prácticos, acá hay en la página 4, hay para que ustedes interpreten los gráficos, ¿sí? Hagan algunos cálculos. Por ejemplo, en el 13 dice, interprete la información contenida en el siguiente histograma de frecuencia. Es un histograma. Fíjense, ¿por qué un histograma? Porque la variable los rectángulos están pegados. Yo puedo leer perfectamente que la variable es peso de peces en gramos. Entonces, fíjense toda la información que me entrega este tipo de gráfico. Me dice la cantidad de peces en la columna, en el eje vertical, está la frecuencia relativa porcentual individual, o sea, por clase. Me dice, en términos porcentuales, cuántos peces hay que tienen entre 150 y 200 gramos, 5%. ¿Sí? Tengo un conjunto, un grupo completo de peces. Por ejemplo, en un piletón, estoy criando peces. Entonces, saco una muestra para ver cómo se distribuye la muestra. Si ya están cercanos a la época de la faena, por ejemplo. Entonces, hago un muestreo de una cierta cantidad de peces y puedo construir este gráfico. Un segundo que voy a activar el ratón. Acá está. Construyo este gráfico. Ahí está. Construyo este gráfico y ahí puedo ver, esta es la palabra clave, ¿para qué me sirve un gráfico? Para ver cómo, anoten, ¿para qué me sirve un gráfico? De frecuencias, por ejemplo, de histograma o polígono, para ver cómo se distribuye la variable bajo estudio. En este caso, otra vez, este fenómeno que yo estoy estudiando, que es el peso de los peces, de mi estanque, pónganle, también tiene esa forma característica de campana, ¿sí? Que tengo en el centro, o sea, en los pesos intermedios, acá entre 300 y 350, tengo la máxima frecuencia. Eso sería la clase con mayor frecuencia, tanto absoluta como relativa. Entonces hay como un 33%, un 34% de peces que tienen entre 300 y 350 gramos. Y hay pocos peces pequeños y pocos peces grandes. Entonces, cuando uno trabaja con este tipo de población, que se llama coetánea, que tiene más o menos la misma edad, es alimentado con los mismos alimentos, conviven en el mismo ambiente, suelen demostrar esta típica campana de Gauss, se llama. ¿Sí? Esa es la distribución que tiene. Una forma de distribuirse de manera campanular o de campana de Gauss. Esto todo chino básico seguro para ustedes, pero bueno, ustedes ya van a ir desarrollando mayor capacidad de interpretar la realidad en la cual ustedes se mueven, ¿sí? Y que sepan que siempre la cosa puede ser más compleja de lo que uno cree, ¿sí? Detrás de todo hay muchísima ciencia. Entonces uno empieza a caminar por la senda del conocimiento y se va dando cuenta que tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 40 años y realmente no sé nada de nada. Detrás de todo esto hay muchos más estudiosos que estudiaron y que hace muchos años se viene sabiendo mucho. Entonces nosotros por lo menos tenemos que saber algo para volvernos personas más críticas de nuestro entorno. Eso puede jugar en contra de nuestra felicidad y paz interior, porque cada vez sabemos más, y dice que estudios neurológicos saben que hay una relación entre estar, digamos, perder la paz y saber más, digamos, es una relación inversa. Yo sé más y parece que cada vez soy más infeliz. Así que lamento de ser parte de este sistema, pero hay que saber utilizar la información, a eso me refiero.
si yo puedo ser una persona objetiva y veo lo que pasa a mi alrededor, voy a tener la capacidad de tomar decisiones de una manera más crítica, más correcta, ¿sí? Porque puedo interpretar. Bueno, y los métodos numéricos, que son estos, los métodos cuantitativos, son de análisis de la información que yo puedo capturar de mi entorno, procesarlos, ya sea armar gráficos, armar tablas, hacer cálculos, y después hacer modelos de predicción. Porque este gráfico, así como ustedes lo ven, que tiene este pico, y tiene, digamos, va decreciendo, va creciendo en la primer parte, y después va decreciendo de esta forma campanular, tiene un modelo matemático que sirve para explicar este fenómeno. Ese modelo matemático se llama justamente la función normal, la función de Gauss, que tiene una forma matemática súper compleja, pero que está todo en tablas, que para nosotros después va a ser más fácil usarlo. Pues se desarrolla facilidades para los tontos usuarios como nosotros. Hay gente que desarrolló la fórmula matemática de esa campana, de esa regularidad que demuestran los datos, que se observan en muchísimos fenómenos, y esas campanas, esos modelos después a nosotros nos sirven para hacer predicciones, ¿sí? De ocurrencias, con las frecuencias, por ejemplo, las frecuencias relativas porcentuales. Vos podés decir, por ejemplo, en este caso de máxima frecuencia acá, los peces que tienen entre 300 y 350, tienen una probabilidad de ocurrencia del 35%, ¿sí? Entonces, si yo sé que yo alimento a mis peces con esta alimentación, están en este entorno, el agua, la temperatura, la oxigenación, el tipo de alimentación, la genética, el tiempo, yo puedo decir que en cierta cantidad de tiempo, si yo alimenté así esta especie de peces, yo voy a tener un 35% de peces que tienen entre 300 y 350. O por ejemplo, que bien, a mí me importan las clases grandes, ¿sí? Me importan que los peces sean lo más grande posible, que crezcan lo más rápido posible, porque yo quiero vender eso. Entonces, puedo calcular, por ejemplo, el porcentaje que voy a tener, o sea, que proyecto tener, en cierto tiempo de las clases más grandes, desde los 350 gramos, por ejemplo, que es el peso que más o menos tiene que tener el pescado para ser faenado y llevado al comercio. Entonces, acá tengo, fíjense, en esta clase tengo 22% de entre 350 y 400, tengo 10%, póngale, voy a redondear, tengo 20, tengo 10 y tengo 5, 20, 10 y 5, 35%, o sea, a cierto tiempo voy a tener el 35% de los pescados que yo tengo en este piletón, tienen más de 350 gramos, ¿sí? Y eso para mí ya es importante. Pero después tengo que mirar también que si miro para el otro lado, tengo entre 300, a ver, acá tengo 35, pónganle, vamos a redondear, 35 más 15, 50%, no, 35 más 15, sí, 50, más 8 y 10, 50, 63%, o sea, la diferencia, 63% tienen menos de 350 gramos. ¿Se entiende para qué sirve toda esta parte gráfica y de tabla? Para nosotros decir cuánto, en términos porcentuales, cuánto es lo que tengo yo acá. Pues en realidad nosotros, estos métodos analíticos, cuantitativos, nos sirven para tomar decisiones, ¿sí? Y decir, a ver, ¿qué es lo que yo tengo acá? Saco una foto, significa saco una muestra, analizo la muestra, utilizo todas las técnicas estadísticas, tabla, gráfico, número, medida, y ahí analizo lo que tengo. Y ahí tomo decisiones. No, esto yo voy a esperar un poquito más, quiero que de las clases más chicas tomen un poco más de peso, quiero que se vaya corriendo para allá la curva, se vaya corriendo, y ahí recién voy a faenar. Voy a esperar 2 semanas más. ¿Se entiende? Me dicen sí o no y paso a la teoría. ¿Están ahí todavía? ¿Murieron? No, perdón, retiro lo dicho. No, solo que no lo escuché porque estaba arreglando algo del trabajo acá. No se cayeron de culo con lo que les dije. Lo que
es el constante querer convencerle a ustedes de que a pesar de que esto parezca muy abstracto, y va a volverse más abstracto todavía, esto tiene una razón y un sentido de ser. Ahora, por ejemplo, con todo este Big Data y el comercio electrónico, y que nos analizan a través del Facebook, cuántos clics y cuántos me gusta y cuánto no me gusta ponemos, nos analizan con todas estas técnicas, ¿sí? Están metidos en nuestro celular y nosotros constantemente estamos generando información de nuestras preferencias, de lo que nos gusta mirar, de lo que nos gusta comprar. Entonces, todo lo que nos bombardean en el celular es porque nos sacaron la información de nuestras preferencias, lo que nosotros miramos, los videos que miramos, los grupos que seguimos, a quién le ponemos me gusta, a quién no le ponemos me gusta, qué videos compartimos y así. Entonces, eso ya es automatizado, ya es inteligencia artificial, ¿sí? Pero es todo estadística detrás de esto, que hacen supercomputadoras. Entonces, cada uno de nosotros estamos siendo monitoreados a través de la generación de información que generamos, datos, con los clics, con los me gusta, con los likes, con las páginas que sigo, etc. ¿Se entiende? Que nosotros estamos así, hormiguitas recién, de entender lo que está pasando a grandes niveles de los que nos manejan a nosotros. Nos manejan también psicológicamente, nos van bombardeando con información subjetiva que nos va cargando y nos van llevando a tomar decisiones que en realidad nosotros, si no nos hubiesen mostrado, por ejemplo, un jean, o una bicicleta, o unas cubiertas que quiero cambiar, o yo qué sé, yo digo eso, y acá el celular tiene micrófono, y ahora Google, en cualquier momento, si yo le digo cualquier cosa, una bikini de Victoria's Secret, o una bikini de Celeste C. Después me va a empezar a mostrar eso, porque absorben nuestros datos, nuestra información. ¿Se entiende? Y más si empiezo a buscar en Mercado Libre algo que me gusta, después mañana o al rato me están empezando a bombardear con eso. Es inteligencia artificial. Aprendizaje automático que hace el computador, la computadora, y nos va bombardeando para que nosotros consumamos. Y tomamos decisiones inclusive. Si somos, o sea, tema político, un montón de cosas. Nos hacen tomar decisiones, esto se llama neuromarketing, ¿sí? Y utiliza la estadística. Mi hija está estudiando psicología y tiene la estadística como ustedes, o sea, como los de ingeniería, están, digamos, pues sí, es psicología. ¿Qué están estudiando? Estudian la estadística, pero en profundidad, y bien difícil. O sea, yo le ayudo a ella, veo, y aprendo, digamos, orientado a lo social, a lo humanístico, la estadística de otra manera, porque yo pienso como ingeniero, o sea, no me importa analizar mucho la parte más social o de comportamiento que tiene la gente. Pero esto es muy loco, hay que estar protegido, hay que cuidarse. Así que bueno, chicos, hacemos un recreíto, ¿les parece? Un recreíto corto, yo recambio mi yerba y caliento el mate y vamos a la teoría. Ustedes lávense la cara y Bueno, prepárense. Ajustense los cinturones. Ahora vamos a empezar a hacer cálculo, ¿ok? ¿Sí? Pero bien. bueno. La vida es un desafío constante, o sea, no tenemos que tenerle miedo a nada, ¿eh? Yo voy a hacer todo lo posible para hacerlo más claro, para que se vaya entendiendo. Y vamos a ir tranquilo al tiempo de ustedes. Así que voy a poner un rato en pausa la grabación. Es más, voy a apagar para tener 2 videitos y después seguimos, ¿les parece? Hacemos un recreo de 10 minutos y volvemos. Para las 5 volvemos, ¿está? Y ahí hacemos unos 40 minutos de clase o menos, 30 minutos, y nos vemos el próximo viernes. Abrazo, nos vemos en un rato.